Bueno, no sé si estamos bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Y Sí, licenciada, ¿sí la escuchan? ¿ven la pantalla? Sí se ve. Sí se ve, vale. Entonces vamos a seguir para darle final al tema. Estamos con el presente simple versus el pasivo, la voz pasiva. Aquí tengo unos ejemplos. Una carta, a letter, is bueno, a letter is written by him. ¿Cuál es el objeto de la primera oración? Vamos a ir analizándola aquí. ¿Cuál es el objeto en a letter is written by Jim? ¿Cuál será el objeto ahí? ¿Dónde está el sujeto en la primera oración? Una carta. Dame una máscara. Una carta, pero en este caso lo estamos viendo aquí como un... Pero ahí te agarraron unos años. Ah, ¿qué tiene acá? Vos a tu suerte. Bueno, la carta es el objeto. Y si vemos aquí arriba, mire, cuando es voz pasiva comenzamos con el objeto, que en este caso es la carta. Y el sujeto está al final. Entonces Jim es el sujeto. Sí, pero en el caso cuando usted trabaja voz pasiva, el sujeto se queda al final. Y el objeto es el que usted escribe al principio. En este tipo. Ah, muy bien. Entonces, aquí igual en español, estamos igual. Entonces, ahora hagámosla en presente simple. Y presente simple es cuando ya Jim es el sujeto, mire. Es como, o sea que el presente es como normalmente siempre hacemos una oración. Cuando el sujeto va al principio, Jim, la casa, el perro, mis padres, los maestros, los estudiantes. Esos son los sujetos. Y normalmente estamos acostumbrados a hacer esta clase de oraciones. Cuando el sujeto de la oración va al principio. Pero sí la sabemos hacer. Las hemos hecho en nuestra vida, pero no le sabemos cómo se llama el tiempo. Entonces aquí ya estamos sabiendo cómo se llama el tiempo, que es una voz pasiva. Entonces cuando hablamos de voz pasiva, Jim, que es la persona, se va al final de la oración. Está el siguiente ejemplo, por ejemplo, este is sent by Daniel. Blog, en este caso, entonces está cumpliendo la función de ¿qué? De objeto. ¿Y cuál es el sujeto ahí? Daniel. Bueno, entonces al otro lado, que es el versus, Daniel se convierte en el sujeto. Mire, y blog, ella es el objeto. Entonces, aquí está bien claro, para que no se me vayan a perder cuando a ustedes les toque que realizar el ejercicio, que les toque que trabajar. Las flores, mire. Las flores. En este momento las flores
En este caso de oración está como función de objeto. ¿Y quién las compró? Se fue al final. Mir, igual aquí, ahora al revés. Ahora aquí hay una variante, mir. ¿Y por qué es una variante? ¿Por qué ahora en lugar de mí estoy escribiendo yo? ¿Alguien me podrá responder esa pregunta? ¿Por qué escribí aquí Ana en mí y Ana y yo? Ya cuando lo escribí al principio ya es diferente. Habrá una respuesta. Ana, I. Estamos en la escuela, por ejemplo. Voy a explicar por qué. Para que usted se quede por qué. ¿Por qué de un lado es de una cosa y del otro de otra? ¿Va? Ana y yo. Ana y yo, aquí está en función de pronombre personal. En el caso de Ana y yo, si quisiera decir yo, ¿cuál es el pronombre? Es we. Ana y yo es we. Entonces, cuando va al principio de la oración, en este caso es el sujeto, el pronombre personal o el sujeto. Cuando va al final, está cumpliéndose como objeto. Entonces, un sujeto nunca puede ir al final. Siempre estos pronombres personales, o sea, el sujeto, va al principio. Y cuando yo lo paso para allá, ya no es función de pronombre personal, es función de objeto. Entonces, los objetos del pronombre que van al final de la oración o en medio, ya no va a ser yo, sino que es me. Me, you, him, her. No sé si se recuerdan de los objetos de pronombre, que los hemos visto anteriormente. Entonces, por esa razón aquí, cuando yo digo las flores son compradas por Ana y yo, esta parte de la oración se llama objeto. Y cuando es objeto yo no puedo colocar aquí I, porque I es un pronombre personal. Entonces, al principio sí lo puedo ocupar Ana y yo, pero al final yo tengo que ocupar mi y en su defecto, si no quiero ocupar Ana y yo, ¿cuál es el objeto de nosotros? El pronombre personal es we. ¿Y el objeto cuál será? Me, you, him. Si alguien recuerda, vamos a ver si lo recuerda. ¿Dem, licenciada, o no, no es así? Them es para ellos, pero no está perdida. Usted no está perdida de lo que me está diciendo. ¿Cuál es el objeto para Ana y yo al final de la oración? ¿Cuál será? No saben, si sí lo, ya me dieron la respuesta, pero no es them. ¿Cuál será? En lugar de nosotros como we, ¿qué voy a escribir ahí? ¿Se dan por vencidos? Es us, que se escribe us. Entonces, esos son los objetos del pronombre. We es el como sujeto y us como pronombre. O sea, estoy explicando esto porque el tema lo requiere. Entonces, las flores son compradas por Ana y yo. Las flores, ahora, Ana y yo compramos las flores. Es la otra forma. Bueno. Entonces, luego, después de estos ejemplos, entonces, si no tienen alguna pregunta, pasamos a trabajar el otro tema.
Licenciada, disculpe, sí estoy entendiendo un poco lo que usted está explicando. Ahí donde usted dijo que podría ir nosotras, puede ser, las flores son compradas por nosotras, ya Sí. estando En por lugar de Ana Ana y y Jim. yo, puede decir Ana y yo somos nosotros. Ahí ya. O como we, porque we solamente se escribe al principio de una oración. Ya. Podría ser también en esta otra oración, en la que está a la par, Ana y yo compramos las flores. Entonces podría decir, nosotras compramos las flores. Ah, exactamente. En lugar de Ana y yo puedo decir we o nosotras. Muy bien. Gracias, licenciada. Daniel, en lugar de Daniel, ¿qué podría yo sustituir? Ya que usted me está comprendiendo. ¿Cuál es el objeto para Daniel? Sustitución de objeto como pronombre personal. Sería por él. Sería En him, inglés. licenciada. Him, muy bien. No están perdidos. Sí están comprendiendo el tema. Entonces aquí es Daniel, pues en este caso. Pero yo en lugar de Daniel puedo escribir him. En lugar de Ana, que solo fuera Ana, podría escribir her. Pero no she, porque she solamente va a ir al principio de la oración. ¿Les ha quedado claro? Más que todo es por el tema que estamos viendo, que es la voz pasiva y el presente simple. En el presente simple, pues, ¿qué tiene que hacer? Saber la regla del presente. No sé si les envié la semana pasada el documento o al otro grado, pero está cómo se forma el presente, cuando le agrego la S. ¿Y qué otro? ¿Cuál es el verbo auxiliar que utilizo para formar el presente simple de los verbos? En oración negativa y en oración interrogativa. ¿Cuál será? Do, ¿Cómo? does, Muy do. bien. Do y those. Entonces, el presente simple es cuando yo utilizo el verbo en presente, pero que me dice la regla que cuando es tercera persona le agrego la S o la ES. Y cuando es una oración negativa o puedo ocupar do o does dependiendo de la persona que sea. Voy a ocupar do con qué pronombres personales. Con I, con you, con we You, we. y they. ¿Y con qué voy a ocupar those? ¿Cuáles son los pronombres personales que me permite ocupar el those? He, she, it. He, she, it. Y esas tres personas corresponden a una tercera persona del singular. ¿Y qué quiere decir eso? Que gramaticalmente hay personas. I, que es yo, es la primera persona del singular. You, que es tú, vos o usted, es segunda persona del singular. He, she, it corresponde a tercera persona del singular. We, que es María y yo, corresponde a la primera persona del plural. You, cuando es plural, sería segunda persona del plural. They, que es ellos o ellas, es tercera persona del plural. O sea que hay persona del singular y persona del plural. Sea en China, sea en vernáculo, sea en Xinca, sea en idioma inglés, sea en japonés, siempre van a haber las personas del singular y del plural. Entonces, estoy haciendo un resumen del presente y en este caso de la voz pasiva, por favor, escriban ahorita en su cuaderno. Cuando yo ocupo la voz pasiva, cuando se ocupa la de la voz pasiva, escriban por favor, siempre se utilizará el verbo ser o estar
En este caso sería is, are o am. Aquí está, miren. O sea que ahí no se van a perder. Si con esta explicación, que como es así tal vez el tiempo, pero cuando usted vea el documento de nuevo y que haga su ejercicio, usted va a ir recordando. Bueno, luego pasamos a otra forma gramatical. Dice, hoy aprendemos cómo usar la estructura en inglés to be supposed to, lo que sería equivalente en español a se supone que. Aunque en español muchas veces lo utilizamos como tiene que hacer algo o debes hacer algo, trabajaremos con su significado, cómo funciona. Cuando yo trabajo supposed to, lo puedo usar en varias maneras de forma gramatical. En este caso la vamos a ocupar en presente y en pasado. Cuando yo ocupo presente, también tengo necesidad de utilizar el verbo to be. Y luego supposed to. La diferencia entre uno y el otro es su traducción a español. She is supposed to work. Si quisiera traducirlo de forma literal, aquí dice, ella está, ella está, supuso trabajar. Ella estuvo, aquí no coloqué el ejemplo. Se suponía que usted trabajaría. Vamos a ver con ella mejor. Como no es usted, sino que ella, vamos a cambiar el pronombre. Bueno, entonces, ¿qué me va a cambiar en la oración en inglés abajo? Que en lugar del verbo to be en presente, yo lo voy a ocupar en pasado. She, aquí es she is. En pasado sería she was. Y lo demás es historia. Alguien que me revise, por favor, si le falta el supposed to, si le falta una P y si tiene de más una S, porque yo creo que está mal ahí. Por favor. She was supposed to work. Entonces, aquí su traducción ya cambió a la de español arriba. Aquí dice se supone y aquí dice se suponía. Se supone que ella trabaja. Se suponía que ella trabajaba. Y hay un cambio en las dos, igual aquí. Aquí lo que cambió fue el is. En lugar de is voy a ocupar was o were cuando yo lo estoy convirtiendo a una oración en presente o en pasado. No me averiguaron de la palabra suppose. Bien, Licta, le falta una P. Y está bien las dos S. Sí, está bien. No, una S. Ah, ahí era donde yo como que, mire, recordaba que eran dos P y una S. Sí, son dos P y una S. Vale. Bueno. Entonces, aquí miren, estoy ocupando siempre el verbo to be como un auxiliar. Entonces, cuando es presente, is, are, am. Y lo mismo, supposed to. Cuando es pasado, ya en lugar de is, are, am, was, were. Y supposed to.
Entonces aquí estamos aquí. Sí se está grabando, ¿verdad? ¿Ven que se esté grabando? Sí, Lida. Bye. Miren, he is supposed to, aquí está el error, miren. He is supposed to buy this car. Se supone que él, si yo lo quiero traducir literal, dice, él supuso comprar este carro. Pero no se lee así. Se supone que él compra este carro. They are supposed to write the lesson. Se supone que ellos escriben la lección. Pero ahora el versus, mire, aquí están los dos temas, están con versus. He was. Se suponía, aquí también, aquí, mire, se suponía que él compraba este carro. They were supposed to. Se suponía, aquí, que ellos escribían, la que tiene que ir en pasado. Bueno, entonces, miren, aquí, cuando usted vuelva a ver el documento, porque ese ya está subido, poco a poco va a ir usted va a comprender porque la explicación ya se dio. Yo voy a ver si les puedo compartir nuevamente otro documento. Y creo que está. La construcción del vocabulario. Este no es. Vamos a ver si está aquí. Bueno, ¿a qué para qué tema voy a dejar en la construcción del vocabulario? Aquí está. Solamente son varios casos, pero voy a dejar solamente 3 verbos por cada caso. Porque lo que me interesa a mí es que por lo menos con 2 verbos usted comprenda la regla o el caso. Por ejemplo, los verbos en presente. La construcción de vocabulario está enfocada ahora en los verbos. Presente es su forma base. Y la forma base es cuando yo coloco el to al principio del verbo. To live, vivir. To speak, hablar. Entonces dice, los verbos en presente son aquellos que se antepone la palabra to y que en español significa la terminación ar, ir. Ahí está clara la información. ¿Qué escribir usted aquí? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. To work. En español sería como dice que termina en ar, herir, trabajar. To read. En español sería Leer. leer. Ar, To go. En español sería ir. Está la terminación, mire. Ar, ir. Vamos al otro.
Progresivo. Sí. Work. Work significa trabajar. Pero working significa trabajando. Trabajando. Speak. Vamos a colocar aquí mejor working. Working. Y vamos a quitar aquí este. Speaking. El ing. Por cierto, hay unas reglas. Yo creo que no sé si se las compartí la vez pasada. Cuando se le agrega el ing, a veces se le quita la y, a veces se le quita así. Son como 6 o 7 reglas. Speaking. Y aquí diría, ¿cuál sería su traducción? ¿Cuál sería la traducción de Hablando. speaking? ¿Cómo? Hablando. Hablando. Muy bien. Uy. ¿Me trajiste comida? Vale. Hablando. Bien. Trabajando, hablando. ¿Cuál es la terminación que me da esto en español? El ing. ¿Bien? Entonces, para decir yo estoy hablando, tengo que ocupar el verbo to be como auxiliar. I am working. Porque si digo solo I working, entonces diría yo trabajando. She is speaking. Ella está hablando. Pero si digo she is speak, solo diría ella está habla. Entonces habría un error. Bueno, entonces yo le estoy dejando 3 verbos por cada caso para que usted comprenda y diga, ah, sí, ya sé qué es lo que está diciendo la seña. Verbos regulares en pasado simple. En este caso, aquí en el progresivo. En este caso es donde los verbos de idioma inglés terminan en ing. Y en español la terminación ando, endo. Ahí está bien claro. Los verbos regulares en pasado simple. En este caso es cuando a los verbos en inglés se les agrega la terminación de o ed. También hay reglas, de acuerdo a reglas específicas. Y en español terminan en OE, pero hay excepciones. Por ejemplo, worked, trabajó, lived, vivió. Pero si lo conjugo, por ejemplo, I worked, yo trabajé. You worked, él trabajó. She worked, ella trabajó. They worked, ellos trabajaron. Pero a veces hay excepciones. Por ejemplo, saber, hizo. Es un verbo, no es regular, pero el pasado no es el hizo, sino que hizo. Y entonces así van a encontrar algunas excepciones tanto en español como en inglés. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuando un verbo está en pasado simple? Porque tiene la ed, mire, pasado simple. ¿Y cómo voy a saber que es pasado simple? Cuando yo tildo los verbos, mire, y terminan en o. Trabajó, vivió. Ahí está el ejemplo. Luego vamos con el pasado simple, pero de los irregulares. Forgot. A estos yo ya no les agrego la ed, dice. En este caso es cuando a los verbos en inglés se les agrega la terminación de o ed. O sea que los regulares y los irregulares en pasado simple, aquí no es de ni ed. En este caso es cuando a los verbos en inglés, aquí no se les agrega. Cuando los verbos en inglés cambian en su totalidad. Cambian totalmente y no se les agrega de o ed. O sea que aquí, si se da cuenta, no hay ese caso. Entonces, miren. Forgot. Aquí no le estoy agregando de o ed, porque el verbo original es forget. Y si fuera la misma regla, le tendría que agregar ed. Forgetted. Pero no. Spoke.
Si fuera la misma regla, tuviera que, pero no. Aquí el verbo está cambiando. Entonces, forgot y luego olvidó. Spoke, habló. Y aquí voy a colocar en la excepción did, hizo. Habló, hizo, mire. Aquí rompe la regla, porque no dice hizo, hizo. Y al final, y el último tema que no tengo todavía aquí todavía no lo agregué, pero es el pasado participio. Yo lo voy a agregar ahí, solamente que voy a explicar aquí así y luego se los agrego. Ya me está avisando la plataforma que se va a acabar el tiempo. El pasado participio entonces es aquel que este mismo forgot, en los regulares, por ejemplo, worked, regulares. Worked. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El mismo pasado simple y pasado participio en inglés se escriben igual, pero en español ya no. Porque aquí dice, ya no dice trabajó, aquí dice he trabajado. Entonces, ¿cómo se forma? Se forma siempre agregando ed en inglés, pero en español, terminaciones ado, edo, ido. No es ando tampoco. Ado, edo, ido. Trabajado, estudiado. El verbo de los regulares siempre yo le voy a colocar la D o ed. Ahora, cuando son irregulares, el caso cambia. ¿Cómo va a cambiar? Este forgot, que es un verbo regular en pasado simple, en pasado participio lo voy a convertir a forgot, que es el pasado simple. Pero ya en pasado participio ya se convierte a esto. Cambia totalmente. Algunos, otros no. Hay siempre, en todos los casos siempre va a encontrar usted excepciones, ya sea de idioma español o de idioma inglés. Entonces, forgot, que era olvidó, en este caso ya en pasado participio se convirtió en forgotten y en español se dice olvidado. El ado, el edo y el ido. Y el otro verbo que sería spoke, en pasado participio es spoken. ¿Y por qué le estoy explicando este tiempo? Porque lo va a usar ahorita que usted haga los ejercicios. Spoken. ¿Cómo se convierte en español? Vamos a ver si alguien me dice cómo se convierte. Este último tiempo verbal. Terminación ado, edo, ido. Y si spoke viene del verbo hablar. Hablado. Hablado, muy bien. Muy bien. Ahora hagamos el otro, el did. El did. El did dice hizo. ¿Será que hizo? Y ahora en pasado participio voy a hacer ha sido. Él ha sido un. Hizo. Hizo es en pasado simple. Hizo. Ahora el participio es hado, edo, ido. Pero aquí hay una excepción en español. Él ha sido. Hecho, licenciado. Hecho, muy bien. Hecho. Pero hecho de hacer, no hecho de hecho un caso. Es diferente. Entonces, hecho. Miren, aquí cambió la regla en español. Ya no quedó como normalmente veníamos trabajando. Entonces, esos son los cambios que a veces, cuando llegamos a una palabra que no está dentro de la regla, como que ya nos da problema. Pero sí, siempre la van a encontrar. Mire que están totalmente todos diferentes
cuando yo trabajo irregular verbs en past participle. Entonces, aquí me va a trabajar usted la construcción del vocabulario de esta semana. Pensé que trabajen solamente 3 casos de cada forma gramatical del verbo para que no sea mucho el trabajo. Yo creo que con 2 que usted logre hacer, comprende más el tema después de la explicación que yo le estoy dando en este momento. Entonces, yo creo que el tema, pues ahí está. Aquí estaba los irregular. Ya, miren, ya estaba el irregular. En paz simple. No sé si hay preguntas. Nos faltan todavía unos minutitos para que termine el tiempo. Yo voy a enviarles algunos audios si hay necesidad de la tarea que les voy a dejar para esta semana en relación a algunas hojas de trabajo que queden ya para eso y la evaluación. Yo le voy a decir de qué manera voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar para este bloque? Los verbos, el tiempo verbal y las 2 formas de que trabajamos, que es el presente simple versus el voz pasiva y supposed to en presente versus supposed to en pasado. Supposed to en presente solo cambia is, are, am. Supposed to en pasado solo cambia was, were y lo demás sigue igual. En español cambia, ¿verdad? Se supone que María trabaja con ella. Y en pasado se suponía que María trabajaba con ella. Entonces cambia la traducción cuando es presente y cuando es pasado. No sé si hay algunas preguntas, que todavía tenemos el tiempo. Pueden preguntar, estamos a tiempo y si no, pues entraríamos a otra reunión, pero yo por mí, esta era la explicación del día de hoy. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, disculpe, el espacio de Duolingo en plataforma de esta semana ya lo habilitó. Ya lo habilité. Ah, muy bien. También con otra duda fuera de la clase, con el estudiante. A mí me estaba preguntando que cuándo sería la evaluación de conocimientos básicos. Le voy a averiguar, viera que he dejado un poquito abandonado el grupo, pero voy a volver a activarme ya. Muchas gracias por preguntar. Yo voy a seguir monitoreando el grupo hoy. Muy bien, Licta. Le agradezco mucho. ¿Alguien más? No hay preguntas. Esta es la construcción que van a trabajar para esta semana. Ya saben ustedes más o menos cómo lo tienen que trabajar. Si cuando usted lo realice, como me dicen, viera licenciada que yo entiendo y todo, pero ya cuando lo estoy haciendo me surgen dudas. Entonces me escribe y me dice, mire, Ligda, fíjese que tengo una duda aquí y acá. Yo con gusto le resuelvo las dudas. Habrá preguntas y si no, pues ahí quedaríamos. No me quiero ir y que se vaya la señal. Hasta aquí llego yo. Muchas gracias por su atención. Ahí estoy yo siempre al servicio de los estudiantes. Y ahí quedaríamos si no alguien no quiere preguntar. Sugerencias. Ya tienen hambre, ¿verdad? Licenciada, después de esta reunión ya no entramos a otra. No, ya, si no hay necesidad, no. Porque yo hasta aquí llegué. Sí, hasta ahí está bien. llegaríamos. Hasta ahí llegamos el día de hoy. Gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana. Y ahí quedaríamos entonces.